Hola amigos, bienvenidos a una entrega más del Ministerio ALSA. Hoy traemos un tema que nos han solicitado nuestros suscriptores y es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Si Dios es uno, ¿por qué hay tantas religiones? Para responder a esta pregunta, tenemos que hacer un largo recorrido a través de la historia. Y este video quedaría muy pequeño para explicar con lujos y detalles por qué existen tantas religiones. Así que trataremos de ser lo más breve posible y resumir la historia de manera que la pregunta pueda ser contestada y usted, al finalizar este video, pueda tener la respuesta a la misma. Religión es el conjunto de doctrinas, tradiciones o filosofías sobre asuntos existenciales, éticos o morales. No todas las religiones que hay en el mundo creen en la existencia de un Dios. Hay religiones que son no teístas, pero nuestro enfoque será hablar de aquellas que sí creen en Dios, para así dar respuesta a la pregunta inicial de este video. Los científicos han evidenciado que sí ocurrió lo que la mayoría de la humanidad conoce como el diluvio, donde toda la humanidad fue destruida y solo 8 personas sobrevivieron. Incluso los restos del arca fueron encontrados en el 2011, precisamente donde la Biblia dice que reposaría el arca, en el monte de Ararat. Así que comenzaremos desde ese punto de la historia para hacer el recorrido hasta nuestros días. Todo el que ha estudiado ciencias sociales o historia sabe que ya sea el Homo sapiens o Adán y Eva, los primeros seres humanos vivieron en el Oriente, para ser más específicos, en los alrededores de Mesopotamia. Esto es muy importante saberlo, porque todas las culturas y religiones tienen sus orígenes en el continente asiático. Y es donde surge un personaje histórico que da inicio a las idolatrías en el mundo. Después del gran diluvio, él se levantó y se proclamó a sí mismo Dios. Y es nada más y nada menos que Nimrod. Este Nimrod fue el primer rey después del gran diluvio que destruyó la tierra. Formó varias civilizaciones, varias ciudades y fue el primer ser humano en ser canonizado como Dios. También fue el primer ser humano en rebelarse contra el Creador, el único Dios que era adorado hasta ese momento. Este Nimrod fue quien dirigió la famosa Torre de Babel con la intención de llegar hasta el cielo. Es en dicho lugar en donde nacen los diferentes idiomas que se hablan en el mundo. Nimrod fue adorado por todos sus seguidores y al morir surgió la doctrina de que se fue a vivir al sol, ya que era el astro más poderoso y dominante sobre la tierra. Así que todas las ciudades que él fundó, incluyendo Babilonia, empezaron a rendir culto al dios Sol en vez del creador del sol y las demás estrellas. Durante la construcción de la Torre de Babel, el dios de los cielos activó los diferentes idiomas que conocemos hasta hoy. Es desde ese punto de la historia donde la humanidad empieza a dividirse en grupos étnicos y culturas con diferentes formas de ver e interpretar a Dios de la que se conocía hasta ese momento. Luego que las civilizaciones se fueron desarrollando y creciendo, los mismos gobernadores de las mismas se proclamaban a sí mismos dioses y obligaban a los más débiles a que le adoraran. La mentalidad humana no estaba tan desarrollada como en nuestros días, así que el ser humano se asombraba por muchas cosas que para nosotros hoy en día son normales. Así que ellos veían la lluvia caer, un relámpago, el fuego, y para ellos eso eran dioses y le adoraron como dioses en la antigüedad. Es de esta manera donde surge el problema que tenemos aún hoy en día, con tantas religiones proclamando ser la verdadera. Según el ser humano fue avanzando en conocimiento y se comenzó a dar uso al papiro, se empezaron a registrar las diferentes doctrinas respecto a sus dioses y la manera en que fueron creadas las cosas. El Dios verdadero, aquel que hizo descender el diluvio y el cual era el único que se adoraba hasta la llegada de Nimrod, al ver lo que pasaba en la humanidad y para evitar que se olvidaran totalmente de él, escogió a un hombre para que él y su descendencia, sin importar cuántos dioses creara la humanidad, permanecieran fieles al único Dios verdadero y creador de todas las cosas. Este es el personaje más famoso en todo Oriente, sin importar la religión. Todos en Oriente saben quién fue Abraham. Dios escogió a Abraham y a sus descendientes para que conservaran la fe en el único Dios creador de todas las cosas que vemos y aún de las que no vemos. Y le entregó a uno de sus descendientes en específico las instrucciones en cómo el ser humano debía de vivir y la manera en que debían adorar a ese único Dios de las galaxias. Ese personaje fue Moisés. Así que una manera de identificar y conocer al Dios real, el único que era adorado después del diluvio, solo tenemos que ver quién era el Dios a quien Abraham servía y adoraba. Ya que el pacto no solo fue con Abraham, sino con sus descendientes, es de esperarse que la religión que guarden o lleven esos descendientes es la correcta y la que nos puede acercar más a Dios. Ahora bien, aquí surge otro problemita, y es que Abraham tuvo 2 hijos, los cuales se convirtieron en 2 naciones y cada una de ellas es una religión, aunque ambas adoran al mismo Dios. Estas religiones son el Islam y el judaísmo. Ambas reconocen a Moisés como profeta que Dios le habló y le entregó la Torá, que son las instrucciones que Dios quiere que el ser humano siga y por la cual debe caminar.
Ambas religiones también reconocen a Abraham como su padre. El problema surge en que ambos hermanos no se llevaban bien porque eran de madres diferentes. Ismael era hijo de una esclava e Isaac era hijo de la esposa legítima de Abraham. Así que desde pequeño hubo división entre ellos y se establecieron en diferentes lugares donde se convirtieron en dos naciones diferentes. Ahora bien, ¿cuál de las dos religiones fue la que Dios escogió para conservar la fe y las enseñanzas que desde la fundación del mundo Dios ha dado a los hombres? Aunque Ismael era el hijo primogénito por haber nacido primero, a quien Dios escogió para seguir el pacto fue a Isaac. Es decir, que la descendencia de Isaac fue la que Dios escogió para completar la obra que inició con Abraham. Dios prometió que enviaría a alguien en su nombre, bajo el título del Mesías, el cual restauraría todas las cosas que se perdieron desde que Nimrod se proclamó a sí mismo como Dios. Este Mesías debía ser judío, del linaje de Abraham y de Isaac. Y el personaje histórico que la mayoría de ustedes conocen como Jesús fue ese Mesías que vino y enseñó el único camino sin tropiezos y sin confusión hacia el único Dios al cual debemos adorar. Pero cuando vino a esta tierra se generó otro problema más, y es que el judaísmo no quiso aceptarlo como el enviado prometido de Dios, debido a que ellos esperaban a un político que destruyera todas las naciones enemigas y no a alguien que se pasara la vida predicando del amor y las cosas que a Dios le agradan. Es por esta razón que Dios decide mandar a las naciones, donde ya hay culturas y tradiciones distintas a las que Él estableció, a su enviado el Mesías a llevar el mensaje. Y todos los que aceptan ese mensaje entran de inmediato a la restauración de la fe que se perdió en los tiempos de Nimrod. Y aunque este Jesús no vino a formar una religión, el ser humano suele ponerle nombre a todo. Así que a todos los que siguen las enseñanzas de este Mesías, la humanidad le ha llamado mesiánicos. Si pudiéramos llamarle religión al movimiento que el Mesías provocó con su venida, entonces sí, esta sería la religión verdadera, seguirlo a Él y obedecer sus enseñanzas. Según las profecías entregadas a los descendientes de Abraham, este personaje que conoce toda la humanidad debía venir dos veces. La primera a mostrarnos el camino que debemos seguir y la segunda a premiar a aquellos que han permanecido en el camino y a restaurar toda la creación, ya que el ser humano se ha encargado de destruirla. Esperamos haber respondido a la pregunta de nuestros suscriptores sobre ¿por qué hay tantas religiones? Te invitamos a compartir el video con tus amigos y así le ayudes a salir de la confusión que genera dicha pregunta. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora mismo. También te invitamos a comentar aquí debajo qué te pareció y a darle me gusta a este video. Hasta la próxima. Bye.